panacir. Jesús les llamó hipócritas, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar y saber que el que conoce mi corazón, el que escudriña mi corazón y sabe cómo el Espíritu Santo me está guiando, Él sabe y conoce mi vida y Él puede proveer para mí porque me conoce. No tengo que alegarle, no tengo que decir, si eres Dios. No, Él sabe quiénes somos y Él sabe qué ocupamos y luego es tan dulce y tan tierno que provee de acuerdo a lo que necesitamos. No lo que anhelamos, ¿verdad?, como seres humanos, pero lo que Él quiere, lo que necesitamos verdaderamente, lo que nos hace falta. Bueno, voy a leer el pasaje entero. Es en Marcos 7, voy a leer del 9 al 23. Si me acompañan, si sacan sus Biblias, para que no se haga tan largo. Es capítulo 7 de Marcos, versículos del 9 al 23, y dice así. Les decía también, esto es Jesús, está hablando con los fariseos, que les vino a reclamar. Sí, les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Sí, Jesús todavía está hablando con los fariseos. Aquí vienen a decirle lo de las manos, y Jesús dijo, sí, ustedes usan cualquier cosa para invalidar el mandamiento que Dios hizo. Si usan las reglas de los hombres y hacen inválida el mandamiento de Dios. ¿Verdad? Por eso les llamó hipócritas y luego les está explicando y les hace un ejemplo, y este es uno, y ve lo que dice. Dios mandó, es el quinto mandamiento donde dice que honres a tu padre y a tu madre. Y en la escritura dice, ¿por qué aquí? Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decir, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios. Esto es, voy a explicar más eso, pero de una vez vamos a entenderlo. Si mi mamá y mi papá están bien viejitos y están pobres, ¿verdad? Entonces yo soy un hijo que tiene una carnicería y vende pollo, ¿verdad? Y soy acá tururú, ¿verdad? Tengo mucho dinero. Pero cuando voy al templo, ¿verdad?, les doy mi ofrenda a Dios, y luego a mis papás no les doy nada, ellos me piden algo y yo les digo, es corbán. Esto quiere decir, lo que tengo, mi ofrenda es a Dios, no para ustedes. Entonces, primeramente, obviamente, nomás a nivel hombre, eso es terrible, esos son tus papás, ¿verdad? Pero esa era la regla. Si te escapabas de ayudar a tus papás, los sacerdotes en ese tiempo religiosos te obligaban a dar el diezmo, a dar de lo tuyo, ¿verdad? Y luego si alguien decía, no, es que mis papás, tú nomás diles, es corbán, que significa, es una ofrenda a Dios, y déjalos morir de hambre. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y les dijo a ellos, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Si todo lo con lo que te pudiera ayudar es ofrenda a Dios. Sí, yo creo que tenemos que como a lo menos entender por cómo era la cosa. Ellos, el que lo hacía, le habían explicado que era mejor darle a Dios que a los papás. Todo lo que le pudieras dar a los papás, tú eras tan santo que Dios te lo agradecía, aunque ellos se murieran y se enfermaran y se murieran por enfermos, pero todo lo que te pudiera dar, se lo voy a dar a Dios. Y luego ya ellos se iban felices espiritualmente. Jesús dice, eso es terrible. No nomás los llamó hipócritas en buena forma, sí hay una buena forma, pero eso es terrible lo que estaban haciendo. Encima estaban diciendo cosas que Dios no dijo. Sí, es como que se lo voy a dar a Dios, que ni siquiera me mandó esto, pues. Él no dijo eso, ¿verdad? Pero bueno, 12. No le dejáis hacer más por su padre o madre. Si los líderes hacían eso para que para que agarrara todo el dinero de ellos en vez de que se lo dieran a sus papás. Dice 13, invalidando la palabra de Dios, obviamente, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Dice en el 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Obviamente que Jesús está hablando aquí no de una contaminación, digamos,
Si dice, no todo lo que entra al hombre contamina, no está hablando de comida echada a perder, ¿verdad? Está hablando de comida en general, ¿verdad? Porque nada de la comida que comes es pecado o te hace sucio a ti espiritualmente. Nada. Es lo que sale de tu corazón lo que te ensucia, y es lo que está diciendo Jesús. Se me hizo como interesante cuando estaba leyéndolo, porque está hablando con los fariseos. Cuando les dijo eso, que ellos estaban invalidando la palabra de Dios, seguramente se fueron, y Jesús se dirigió a la multitud que lo estaba siguiendo y que estaban escuchando esto. Por eso estaban bien enojados con Jesús. Sí, porque ahora ya no la gente ya no le iba a dar la ofrenda a ellos, a los maestros de la ley, a los fariseos, porque eso no lo dijo Dios, pues. Entonces Jesús se voltea con la gente y les explica, si lo que Jesús está diciendo, que es nada de lo que comes, si esto hace pura o hace normal, limpia toda la comida. Cuando ellos decían que come esto, que no comas aquello, ¿verdad? Todo lo que estaban diciendo, lávate las manos, lava los platos, porque te va a ensuciar a ti, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver, porque también en el Antiguo Testamento, en Levíticos, Dios pone qué es limpio y qué no es limpio, y a veces habla de la carne de puerco y eso, ¿verdad? Jesús lo pone bien en claro, no era la carne, era la obediencia. No era nada de las comidas, era el desobedecer a Dios. Eso es lo que te hace impuro, no la comida. La comida, como dice aquí, se va al estómago y luego se va al baño. No tiene nada que ver con tu santidad. Bueno, nada hay fuera del, dice en el 15 todavía, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Si es inteligente, que lo entienda. Dice en 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Lo que está pasando aquí es bien interesante también, porque digamos que lo que Jesús dijo a la multitud y a los fariseos, yo creo que quedó, digamos que para nosotros bien claro, ¿verdad? Pero para los apóstoles debió de quedar más claro. Todavía tenían el corazón duro, esto es, están aprendiendo, ¿verdad? No podemos criticarlos, pero estaban lejos todavía de ser, digamos, alguien maduro en la fe. Pero también tenemos que tomar en consideración que toda la gente que estaba allá y los apóstoles de Jesús seguían esas reglas, pues, desde que estaban niños. Desde que estaban chiquitos les dijeron, no comas así, lávate las manos ceremonialmente, no comas este tipo de carne. Después Pedro en Hechos de los Apóstoles, Pedro dice, nunca he comido nada inmundo. Pedro, después de años de que Jesús dijo esto, ¿verdad? Porque estaba las tradiciones, la cultura que se nos inculcó, cierta o no cierta, se adentra en el hueso desde que está chiquito, te lo dicen, ¿sí? Y es difícil de quitarla. Todas las enseñanzas erróneas que un día aprendimos son difíciles de zafarlas de nuestro corazón, aun cuando ya somos cristianos. Es difícil. Y eso es lo que está pasando. Por eso los apóstoles le dicen a Jesús, explícanos otra vez eso. ¿Cómo que podemos comer de todo? Sí, verdaderamente era bien importante y era bien saludable que le preguntaran a Jesús, y qué bueno que lo tenían allá. Ahora no tenemos la Biblia nosotros, pues no nos dejó huérfanos, digamos. Tenemos acá. Ahora Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Sí, esto es, entra a la panza y se va al baño, ¿verdad? En palabras ya más modernas, ¿verdad? Nada entra al corazón. De la comida, nada viene y nos pone en pecado. Solamente la desobediencia, que sería, no la comida, pero un acto de desobediencia, obviamente. Luego dice, esto decía, haciendo todos los alimentos limpios. Clarifica Marcos las palabras de Jesús, dice en el 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, sí, es como bien simple y bien profundo.
¿sí? Nada ceremonial, nada de lo que ellos hacían, de esas costumbres, tradiciones, que como esa Jesús dijo, como esa de que no le des nada a tus papás y se lo den, sea una ofrenda a Dios, como esa tenían los judíos muchas. Entonces ahora nosotros también tenemos muchas en otro tipo, y tenemos que librarnos de todas esas, pensando y sabiendo, conociendo la verdad que es la palabra de Dios, y esta verdad nos va a hacer libres, porque la verdad es mucho más fácil de vivir que una mentira manipulada por los hombres. Entonces vamos a ver Dios glorioso, majestuoso, maravilloso, único y verdadero, el eterno, sublime, majestuoso, el todopoderoso, nuestro Padre amoroso, tierno y dulce, quien murió por nosotros en la cruz, quien decidió dejar su trono y morir en nuestro lugar y llevar nuestras heridas, nuestros golpes. Padre glorioso, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que dirijas este estudio, que nos des la capacidad en el poder de tu Espíritu Santo de entender esto, de ser capacitados, de madurar hoy. Guíanos, Padre nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, dirígenos. Amén. Puse aquí como introducción, esto es como un resumen de todo. Así bien rapidito, luego nos damos al estudio. Jesús dijo algo terrible al corazón humano de todos los tiempos. Si te acercas a Dios diciéndole que le adoras y aún te postras ante Él, pero tu mente y corazón no le son sometidos, pues hay otros intereses de por medio, o no hay este temor por su majestad y gratitud por su amor, entonces todo eso es inválido. Esto es, si una persona viene y luego se postra y levanta las manos y empieza a llorar y a gritar que ama a Dios y que lo adora, pero en verdad su corazón está en otro lado, o tiene otros intereses, ¿sí? Como por ejemplo el que la gente diga que eres bien santo, ¿sí? Que te aplauden tu santidad, porque hoy no es se fue al extremo. Jesús dice que eso no vale, le llama hipócritas. Es mejor que estés sentadito, ¿verdad?, con todo tu corazón adorando a Dios, y si no mueves ni un pelo, todavía el Señor que conoce tu corazón está agradado por ti, porque esa es una adoración. Amén. El ejemplo es claro. Dios dijo esto, pero el hombre da su santa razón para no obedecerlo. Si cada hombre tiene su excusa, es que yo hago esto por esto y por esto. El corazón no se ensucia por comer, sino por el pecado, y no se limpia con jabón, sino solo con la sangre de Cristo. Amén. Eso es súper claro. Sí, es como que estuviéramos yendo a la escuela de parvulitos, ¿verdad? Pero luego esto es la verdad del colegio. Sí, no te puedes limpiar el pecado con jabón, con lavarte las manos, ¿verdad? Ni te puedes ensuciar con un buen plato de frijoles fritos, ¿verdad? Jesús dice eso no es lo que es. Entonces tenemos que saber la verdad. Es súper hermoso, súper maravilloso de escudriñar la Biblia. Profundicemos versículo 9. Empezando, dice: y les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús dijo, pues acá, Jesús es Dios y su palabra es la verdad. Y tengo que decir esto al principio, ¿verdad?, que lo que le voy a decir, porque las razones que Jesús nos da ante los fariseos nos afectan en verdad a cada uno. Pon atención. Qué tragedia es cuando una persona en lugar de fe practica religión. Cumplir por reglas o tradiciones que ceremonialmente hacen, y aún sacrificios y ofrendas, y todo esto los deja en un peor estado espiritual que antes de hacerlo. No sé si se entendió eso, pero yo de veras te lo prometo que cuando terminé de decir esto, yo casi estaba chillando, porque no es posible que haya personas que religiosamente, ceremonialmente actúan como si ya realmente estuvieran frente a Dios, y cuando terminan de hacerlo están peor que antes de empezar. Eso es bellísimo.
Sí, no te dio nada adorar a Dios. No te sirvió de nada. Digamos que si la idea era venir a la iglesia, pero no venías con el corazón dispuesto a escuchar. Cuando sales de aquí, sales lleno de chismes y aquel no tenía calcetines y esta persona no se pintó y está bien pelón y está bien greñudo. O sea, si en verdad viniste de la iglesia y luego no hiciste nada de lo que Dios mandó, ¡wow! ¡Qué angustioso es eso! Así, Dios nos libre. Dios nos libre de hacer algo con apariencias cuando realmente nuestro corazón anda en otro lado. Qué horrible. Yo puse acá, qué pena. Jesús está a punto de darnos todos allí, eso es de allá y acá, con ellos y a nosotros, nos va a dar todo. A todos, una ilustración tan simple, pero tan impactante, esta ilustración de los papás. Comienza diciendo, rechazan la orden de Dios para dar primer lugar al mandamiento y tradiciones de hombres, mandándolo como cosa divina. Así es que como comienza Jesús en el 9 que dijimos, les decía, bien invalida ese mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es, estamos a punto de ver cómo el ejemplo de cómo es que los hombres quitamos a un lado lo que Dios dijo para obligar a la gente a hacer lo que yo digo. Sí, en este caso no serían ellos, pero ellos hablaban de los antiguos rabinos, y la regla que tradición que de generación en generación se enseñaba, ¿sí? Y el pueblo entero lo conocía y los abuelos lo conocían y todo esto lo conocía, pero estaba encerrando que ya no hacían lo que Dios decía, ahora estaban haciendo lo que los jefes decían, lo que los líderes religiosos decían. Versículo 10, y ahí va el ejemplo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Hermanos de mi corazón y de mi alma, Jesús, siendo quien Él es, esto es Dios, pero encarnado en nuestro Señor Jesús, enseña con citas bíblicas. Por eso nosotros también debemos hacerlo todo el tiempo. Esto fue, digamos que es un comentario que hago aparte, porque se me hizo interesante que Jesús les dice, ustedes invalidan el mandamiento. Jesús es Dios y nomás podía haber dicho punto y aparte, eso es lo que están haciendo, pero citó a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dio la ley a Moisés, obviamente era Dios el que había mandado darle el quinto mandamiento a Moisés, pero dice, como Moisés lo dijo en el Antiguo Testamento. O sea, citó la Biblia para que veamos y entendamos que tenemos que hacer esto. ¿Sí? No podemos nada más decir, es que esto y esto está bien. Pues sí, pero ¿dónde está eso? ¿Sí? ¿Es de tu corazón o es de lo que la Biblia dice? Y obviamente que Jesús nos pone el ejemplo. La Biblia es la palabra de Dios toda, y ahí tenemos que sacar nuestra forma de vida, porque la verdad está escrita y luego pues nunca cambia. Y está aún disponible a nosotros. Los fariseos dicen, es orden de los rabinos antiguos. Jesús dice Dios mandó y Moisés escribió. En realidad esto Dios mismo lo escribió. ¡Qué barbaridad! Sí, que lo habían quitado a un lado. Hay muchas cosas que Dios dijo, pero esos son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en las tablas que tenía Moisés en el monte. Sí, y ahora estaban este mismo mandamiento que Dios escribió, invalidándolo por su tradición, a su beneficio, obviamente. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados los días, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, qué hermoso mandamiento de Dios, ¿verdad? Y el que tú ayudes a tu madre y a tu padre, aquí dice que te beneficia a ti, con larga vida y con bendiciones de todo tipo. Y ellos, qué terrible que decían, dile corbán y mándalos por un tubo a tus papás. Cuando Dios dice, si lo haces, larga vida para ti. Le estaban quitando todo esto a la gente de generación en generación. Wow. Mateo lo reafirma con gran firmeza. Moisés lo dijo porque Dios lo dijo primero. Eso Dios lo dijo a Moisés. Por eso Moisés lo dijo. En Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En realidad, el pueblo judío, manipulado por los líderes sin fe, ya hacía mucho tiempo hacían a Dios a un lado. Eso no era nuevo para
los discípulos, no era nuevo para el tiempo de Jesús, ni tampoco debe ser para nosotros. Los judíos ahorita en este mismo momento rechazaron al Mesías y se quedaron con sus tradiciones. Tenemos que estar orando para salvación para Israel. Mucha gente habla de Israel como que es el pueblo escogido por Dios. Bueno, ellos rechazaron al Mesías ahorita, ocupan que oremos para que vuelvan a los pies de Cristo, lo cual tenemos que orar porque no está sucediendo. Entonces, en Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice Dios, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si el Señor le dice, ustedes me abandonaron por sus tradiciones. Entonces no era ninguna nueva que ellos habían quitado a Dios de en medio y puesto sus tradiciones y sus leyes. Jesús pone la ilustración para ver si les cae el 20 y entienden. En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo voy a decir así a la mexicana. Dejaron la carne por los frijoles, ¿verdad? Dejaron a Dios, que les provee todo, y se buscaron lo que está quebrado. Sí, las tradiciones de los hombres, las leyes de los hombres, el beneficio de los hombres, que no tienen la autoridad para nada, porque cada uno se fue muriendo y Dios está ahí para proveernos salvación y proveernos todo. Él es el bueno, Él es el dulce, Él es el tierno, creador de todo el universo con toda autoridad. No podemos, lo podemos ver a ellos y podemos criticarlos a ellos. En todo caso, nosotros mismos tenemos que saber si hay algo en nuestras vidas que todavía estemos haciendo por costumbre o realmente estamos buscando adorar al Dios que nos puede bendecir en todas las cosas. En todas las cosas. Han cambiado a Dios por nada, por necios. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Así, si no cuidas a tus papás, eres digno de muerte, dice la Biblia. Si reniegas de ellos, o puede ser si están viejitos, debes encargarte de ellos y punto. Pensemos así, de repente. Podríamos pensar así, ¿cómo es que alguien pueda cambiar? Que no lo entendían. Yo puse acá, ¿qué mandamiento es este? ¿A quién le parece injusto o una verdadera carga que no son tus papás? Esto es, cuando el Señor dice, cuida a tus papás, piensa esto, ¿verdaderamente necesitábamos un mandamiento para cuidar a nuestros papás? Dios lo hizo porque, velas, aún con el mandamiento ya dado, no los quieren servir, no los quieren cuidar. No sé si sea porque ya me estoy haciendo viejito y ahora quiero que mis hijos me cuiden. A lo mejor. Pero hermano, no sería más que lo más normal del mundo que tú cuides a tus viejitos, que les des todo lo que puedas darle. Te dieron la vida, te cuidaron cuando estabas chiquito, te cuidaron que no te fuera por el mal camino. Si tus papás naturalmente no querían ganar nada contigo, ¿sí? Entonces, lo más normal del mundo es que verdaderamente hagas caso a este mandamiento de Dios que todavía viene con promesas. Y estos cambiaron aún eso. Obviamente manipulados por el diablo. Sí, pero los rabinos les ordenaron para todas las generaciones corbán. Sí, ya no te doy nada porque todo lo que te pueda dar es para Dios. Wow. Papá y mamá en sus 80s. Y luego vamos y decimos, corbán, bye bye. No les daré nada porque todo lo que me sobró lo daré, es ofrenda a Dios. Y qué cosa más terrible, qué ejemplo más potente Jesús dio a ellos y a nosotros, porque ahí no te puedes escapar. El Señor les dijo eso a ellos, ustedes hacen eso, invalidando el mandamiento de Dios, y ahora nosotros también tenemos que entenderlo. No hay tradiciones que puedan ser más grandes y más beneficiosas para nosotros que la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, no importa quién la manipuló y quién es el que lo dice. Si no es la palabra de Dios, por bonito o feo que se oiga, no lo hagas, eso no importa. Jesús mismo dijo, yo tampoco lo hago. No estaba
no estaba cumpliendo cuando fueron necesitos. Los discípulos no lo hacen. Jesús no dijo, oh no, pero es que ellos no les explicó nada. Dijo, hipócritas. Con eso les dijo todo. Sí, el dulce Dios los ofendió, porque lo que estaban predicando, lo que estaban defendiendo era una vanidad, locura de gente humana, loca. Así lo dice en Levítico, que es un tal la ley, Levíticos 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, sea sangre, su sangre sea sobre él. Este principio es básico para la vida en Cristo. Si está en la ley y se repite muchas veces por donde quiera, ya lo hemos estado viendo por donde quiera, pero también está en el Nuevo Testamento. Eso está en 1 Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, una viuda, una mujer viejita que se quedó sola, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y yo nomás digo, ¿dónde están mis hijos para que escuchen esto? No, te prometo que es súper suave entender la palabra de Dios. No es complicado, es lo más sencillo del mundo y es súper claro. Es súper claro. Obviamente que Jesús está ofendido con ellos por esto que están haciendo. 12 y 13 dice, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Lo revuelve a repetir, por vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Con toda seguridad que la gente estaba escuchando. Acá. Si no la hemos captado, si no hemos cachado bien la cosa aquí, ahí va, esto es, Corbán significa ofrenda a Dios. Entonces los fariseos tenían por enseñanza que si decías Corbán, ofrenda a Dios, quedabas exento del quinto mandamiento de Dios, de acuerdo a ellos. Dios aceptaba que era mejor usar tu tiempo y dinero para el uso religioso, puse acá, en lo que los líderes... Esto es lo que le decían a la gente. Si tú nomás dices Corbán, entonces Dios acepta que no cumplas el quinto mandamiento. Eso es lo que ellos estaban exigiendo. O sea, a Jesús fue y le reclamaron, entonces tus discípulos no lo hacen. Entonces, lo que era los fariseos, los maestros de la ley, que eran expertos en la palabra de Dios, le decían a la gente, si ustedes nada más dicen Corbán, entonces Dios está de acuerdo en que ustedes no obedezcan el quinto mandamiento. A simple vista no es tanto, pero lo que está sucediendo ahí es de que le están quitando la autoridad a Dios y le están poniendo en ellos. Y eso es lo que Jesús está viendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. No importa para qué se use o cómo qué manipulación se le dé. Si alguien va a decir algo como esto, pero digamos en otra cosa, que invalide o que haga vana lo que Dios ya mandó, tenemos que estar bien truchas, porque esa es una cosa que Dios no deja pasar. Si alguien dice algo que Dios no dijo y diciendo Dios dijo, tenemos que tener mucho cuidado, porque a Dios no le gusta. A Dios le ofende eso. Y así tus padres se morirían de hambre o de enfermedad no atendida, pues nadie te podía acusar una vez que seas Corbán, porque lo dedicabas a Dios. El mismo Dios que nunca ordenó eso. Sí, esa era tradición humana de los hombres, de los líderes religiosos, y ellos decían, es que si nomás dices Corbán, ofrenda a Dios, sí, entonces Dios te permite hacer eso, lo cual Dios no dijo. Entonces estaban mal con Dios desde el principio, pero la gente que era, a mí me llama la atención, sí, que Jesús está hablando con los líderes religiosos, ¿verdad? Pero el pueblo tenía que oírlo, porque el pueblo quedaba con culpa cuando hacían lo que esos líderes les decían y no ponían atención a su Biblia. Por eso es importante para nosotros estudiar la palabra de Dios, porque no es lo que el hombre diga, no es lo que tu denominación diga, no es lo que esa religión diga, es lo que Dios diga. Entonces, cuando le pones atención a lo que la Biblia dice, entonces cuando ya oyes algo que no casa con la Biblia, sin importar quién lo diga, entonces la autoridad es la Biblia. No el que tiene el gorrote más grande.
es la Biblia, es Dios, ¿verdad? ¿Quién es pues? Jesús terminó diciendo, esta no es la única barbaridad que hacen y que sin falla transmiten, siguen transmitiendo. En Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es importante porque cuando los líderes de los cuales Jesús está enojado y hablándole, diciéndoles hipócritas, están guiando a los otros que no son líderes, los que se dejan guiar por los ciegos no quedan sin culpa. Ese es el problema más grande aquí, pues. ¿Verdad? Que cuando te dejas manipular por otro que está erróneo, no quedas sin culpa. No puedes decir, no, es que yo lo hice porque me manipularon. No puede ser eso. Sí, los dos se van al hoyo. Entonces, esto nos tiene que ser un llamado a estudiar, pues. A capacitarnos con la Biblia y luego decir, no, señor jefe, esto no dice la Biblia. ¿Verdad? Y luego enseñarle qué dice la Biblia, porque es la Biblia la verdad, la palabra de Dios. Versículo 14, ahora sí. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Hasta allí nomás quiero hacer un punto allí. Jesús está hablando con los fariseos, está diciendo todo lo erróneo que están y lo hipócritas que son, ¿verdad? Pero luego Jesús abre la voz, ¿verdad? Porque alrededor de ellos está la multitud escuchando a los líderes religiosos discutiendo con Jesús estas cosas. Entonces Jesús le habla a todos. En el versículo 14, dice, con toda seguridad que la gente estaba escuchando lo que los fariseos discutían con Jesús, y en el momento preciso Jesús levanta su voz, como lo hacía en el Antiguo Testamento, y todos escuchaban lo que Dios hablaba. Un ejemplo en Salmo 57, dice, oye pueblo mío, y hablaré. Escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Esto es, Dios nos habla personalmente, pero luego nos habla a todos, ¿sí? Porque Él es el Dios de todos. Nadie nunca ha podido negar la existencia de Jesús, y Él 100% probó que Él es Dios. Esto es, cuando Jesús le dice así a la multitud, está hablando como cuando hablaba en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús, como ya dije, es una clase de comentario metido dentro de todo esto, porque tenemos que tomarlo en consideración. Cuando Jesús hablaba, Él hablaba con la autoridad de Dios, aún siendo un hombre. Entonces, cuando Jesús hablaba porque Él es Dios. Y cuando nosotros entendemos que Él es Dios y que estaba entre los hombres, pero no podía dejar de ser Dios, nunca ha dejado de ser Dios, entonces entendemos tantas cosas. Digo eso porque el otro día escuché esto y me pareció que es incorrecto. Alguien no estaba hablando mal de la Biblia, estaba hablando bien de la Biblia. Estaba hablando de Jonás, y estaba diciendo de Jonás que Dios le había mandado algo a Jonás y que Jonás no quería ir, estaba en desobediencia, en rebeldía, pero entonces lo echaron al mar, ¿verdad? Porque estaba una tempestad y encontraron que él era el rebelde, y luego un pez se lo comió, ¿verdad? Entonces alguien que no estaba hablando contra la Biblia, estaba hablando del mensaje que eso incluía, pero dijo, todos sabemos que no puede ser que un pez te coma. Le digo, ¿qué? O sea, ahí está el problema. Si nosotros tenemos, no es que tengamos, si sabemos de quién estamos hablando, o sea, si sabemos quién escribió la Biblia, que diseñó cada célula de tu cuerpo diferente con DNA, no se dice ADN, diferente que los demás, cuando todos tenemos la misma célula. Si estamos a una distancia en donde cualquier poquito para allá nos quemamos, poquito para acá nos descongelamos, nos congelamos, ¿sí? Y Él tiene todo bajo control, dice la Biblia, todo subsiste en el poder de su palabra. Entonces, si entendemos la majestad que Él tiene y la adoración que nosotros tenemos que rendirle día y noche, entonces cuando leemos la Biblia y vemos que un pez se lo comió, ¿qué creen? Un pez se lo comió. ¿Ya? Y si Adán andaba muy contento y de allí le sacó a su esposa, ¿qué creen? De allí le sacó a su esposa. Porque Dios dice,
Y porque Él tiene todo el poder. Tanto poder tiene que va a permitirnos a nosotros que no merecemos el cielo, nos va a dar el cielo. ¿Cómo es que ahí eso sí lo creen? ¿Verdad? Nosotros no podemos estar en el cielo por ningún motivo. No podríamos estar en su presencia, pero nos va a mantener eternamente con Él en perfecta paz y alegría, porque es Dios. Entonces no podemos dejar ni un momento, cuando estudiamos la Biblia, de entender quién es Él, de disfrutar quién es Él y de adorarlo. Vivir de rodillas adorándolo día y noche. Nadie nunca ha podido negar la existencia de Jesús, y Él probó 100% que es Dios. Entonces es súper claro. 15 y 16 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Jesús se dirigió a la gente porque Él vino a bendecir a la gente de quien tenía compasión, pues eran víctimas de maestros ciegos. ¿Se acuerdan que muchas veces Jesús dijo eso cuando alimentó a los 5,000, pero otras veces también lo dijo? Son como ovejas que no tienen pastor. Pero decía, tuvo compasión de ellos, y era por esto, porque estaban ellos y estamos nosotros todos expuestos a gente que manipula las escrituras, si es que manipulan las escrituras, si no dicen sus leyes de acuerdo a su corazón, sin la Biblia. Entonces, honestamente, a eso se dirigía Dios. Y a eso se refería a Jesús. A ovejas sin pastores, ovejas nosotros que no tenemos la guianza de la verdad que nos lleve al cielo. Y Él tiene compasión por ellos, por nosotros. Entonces, Él tenía compasión, pues eran víctimas de maestros ciegos, y ellos, como ovejas perdidas sin un verdadero guía, andaban. En Mateo 11, 28 y 30, a este pasaje, lo había leído muchas veces, pero en este contexto encaja completamente. Venid a mí, Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Esto es, toda esta gente que tiene tantas dudas, que han estudiado, que han ido aquí, que han ido allá, y que no encuentran la verdad, que andan en búsqueda de la verdad, o a lo mejor su verdad, o lo que tú quieras, pero están cansados. Jesús dice, todos están cansados y andan asfixiados en el mundo. Vengan a mí. Otra vez, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, no como la de los fariseos, que ponían cargas que ni ellos con un dedo movían, dice la Biblia. Sí, y eso ahora está igual. Toda esta gente que hace cosas religiosamente, que los están mandando a hacerlas, pero que los líderes no las hacen, aún misioneros que no van porque desean ir, pero porque son obligados a ir, es terrible. Eso es esto mismo. Si tenemos que aprender nosotros, todo lo que hagamos y digamos, tiene que ser para la gloria de Dios, porque queremos darle gloria. Sí, porque deseamos hacer eso. No hay ninguna carga en hacer lo que tú quieres hacer. Tengo que decir esto. A mí siempre me ha impresionado digamos, la vida de un misionero, pero a uno que conozco, que es el pastor David, que vino hace poquito de Nepal. Nepal es un lugar terrible, no es, digamos que no puedes ir ahí y decir, oh, voy a ir de vacaciones, o me voy a ir a quedar y a ver si agarro trabajo. Es pobrísimo, es un lugar donde no hay, digamos, libertad, ¿verdad? Y él fue y se quedó ahí, tiene muchos años, ¿verdad? Pero no fue, o nadie va de misionero a un lugar así, a África o lo que sea, porque para conocer lugares, aprovechando voy a ver, ya voy a andar en el mundo, conociendo el mundo. Eso no es. Una persona cuando va a estos lugares, porque, como dijo el pastor David, está una colonia de leprosos allí, que no pueden abrazar a sus niños, porque tienen la lepra, se les cae la piel a pedazos, sí, y ahora tú vas a llegar a sus niños frente de ellos para que sientan consuelo de que alguien los quiere. Si yo digo, todo eso tiene que ser de que lo tienes que hacer por amor, y cuando lo haces por amor para la gloria de Dios, entonces encuentras la satisfacción
que es servir a Dios, que viene de Dios. La alegría y la paz que viene de Dios cuando haces las cosas de Dios por amor. No son carga. No las sientes como carga. Jesús dice en Filipenses, en Hebreos, que no le dolió la cruz y los golpes porque pensaba en nuestra salvación. Sí, no le dolió, no sentía carga por lo que iba a hacer, porque le ganó el gozo por nosotros. Ese es el plan, ese es el plan. Jesús habla para quien quiera oír. Eso quiere decir que tenga oídos que oiga el que quiera oír, ¿verdad? Que a ese es el que le habla. Nuestro Señor lo pone muy fácil, bien fácil. Un lavamiento con agua no puede quitar ningún pecado. Jesús explicó que cualquier cosa que comamos no nos produce pecado, sino que lo que produce pecado es lo que salga de nuestra mente y corazón como mentiras y odio. Es claro que no habla de cosas buenas. Esto es, si tu corazón está lleno de cosas buenas, pues entonces eso cuando sale no te hace nada malo. Sí, no está hablando de eso. Puse un ejemplo. Digamos que Dios nos diga, no levantes la mano. Sí, eso sería, digamos, si la levantas es un pecado. No es la mano, si la levantas, no es la mano el pecado, sino la desobediencia, es lo que ya dijimos. No es la carne, no es los animales, no es lo que comas. El pecado de la desobediencia a Dios. Es lo que está en tu corazón. La rebeldía que hay no es ninguna clase de alimento o un mandamiento que ahí está el pecado, sino que es la desobediencia. 17 al 19 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, como ya explicamos un poquito. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Cuando Jesús fue a su casa, que es muy probable que era pues la casa de Pedro, porque él es el que vivía en Capernaum. Hay un versículo que habla de eso. En Marcos 2:1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces, cuando Jesús llamaba su casa a la casa de Pedro, que estaba pues en Capernaum, entonces obviamente es muy probable que en este momento esté en la casa de Pedro, que es en Capernaum. Entonces, los discípulos le preguntaron por la explicación de lo que le dijo a la gente. Y Jesús les responde diciendo: ¿es que ustedes tampoco entienden lo que digo? Es claro que ellos todavía estaban en el proceso de suavizar sus corazones duros, y se los volvió pues a repetir. Marcos dice, al terminar el estudio que está dando Marcos, lo que está escribiendo, él concluye que la comida no era la sucia, pues. Entonces le volvió a repetir todo lo de que la comida no ensuciaba tu cuerpo, que era lo que salía de tu cuerpo. Versículos del 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y va la lista, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y todo esto es lo que contamina al hombre cuando sale. ¿Sí? El corazón del hombre en sí es malo. ¿Sí? Todos nuestros corazones no son. Si nosotros tuviéramos un corazón bueno, entonces Jesús no hubiera venido a salvarnos, porque pues merecíamos el cielo. Pero al contrario, no lo merecemos. Pero es curioso, ¿verdad?, que nuestro corazón es malo. Pero digamos que si toda esta maldad no la sacamos, esto es, si estamos luchando todo el tiempo con la maldad que tenemos, por eso las tentaciones, porque nuestro normal es hacer el mal, pues, ¿verdad? Entonces, si es una lucha constante, es una batalla de tu vida, el vivir en Cristo. Sí, que tienes que estar luchando contra todos los pecados que te llaman la atención a hacer. Entonces, todo esto es lo que sale del corazón, y eso es lo que te ensucia. ¿Sí? Cuando dejas que lo otro te cautive y entonces lo sigues, entonces eso te ensucia.
los hurtos, que son robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, que serían obviamente todas esas palabras malas. Si no las vemos como las conocemos, entonces no las entendemos. La maledicencia sí pueden ser mentiras, pero las mentiras es súper claro, pero son palabras que no tienen por qué ser. Entonces, las malas palabras, usar un vocabulario o un vocablo sucio, también viene del corazón sucio. ¿Sí? Te está ensuciando a ti si lo usas. Entonces, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Dice en el 23, sí, dijimos que 23, sí. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan pues al hombre. Todo lo que sale de nosotros es lo que nos contamina, no lo que entra a nosotros es lo que nos contamina. Jesús lo explica. Pues que acá no hay inmoralidad ni pecado en los alimentos, solo en la desobediencia. No lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón, el cual Dios ve y conoce. En Jeremías 17, 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces tenemos que tener temor de exponer nuestro corazón a la maldad, porque Él sí sabe, Él sí lo conoce, Él sí escudriña, Él sabe más de nosotros, más de nuestro corazón que nosotros. Entonces a Él no podemos manipular aparentando ser buenos, ¿verdad? Porque Él sí conoce quiénes somos en verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado porque Él sí sabe. Aquí podemos entender que la fuente de una vida santa es en lo interno y no pues en lo que viene de afuera, no en lo externo. En todo Levíticos 11 y Deuteronomio 14, Dios prohíbe, es la prohibición de alimentos y de animales con pezuña y todo esto que está pues en Levíticos 11 y Deuteronomio 14, y carnes, alimentos inmundos y alimentos limpios. Hermanos, aquí Jesús, quien es Dios, que tiene esta autoridad, también explica que el pecado es la desobediencia, pues, y no el alimento. Entonces, nada de esos alimentos impuros perjudicaban, digamos, te ensuciaban con pecado, sino que el desobedecer lo que ya Dios había mandado era lo que te ensuciaba. Voy a decirlo, pero ya ando acabando. Entonces quisiera que quedara bien claro eso, porque Dios sí prohíbe algunos alimentos. En el Antiguo Testamento Jesús viene y dice: ningún alimento te hace pecaminoso, ¿verdad? Y lo que sucede es de que de Jesús para acá la ley no nos afecta a nosotros. No es que nos haga desobedientes a la ley, sino que Él vino y cumplió con la ley por nosotros. Eso es lo que pasó. Entonces ya la ley no es algo que tengamos que cumplir para el cielo, sino que es por su gracia que vamos al cielo. Amén. Efesios 2:15, si ya vamos a terminar, y voy a terminar con ese pensamiento, pero con la Biblia en la mano. Aboliendo en su carne las enemistades. Ese sería, Él quitó lo que nos separaba de Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesús nos dio la verdad, esta nos dio libertad. Conclusión. Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Sí, dije esto porque Felipe, él estaba con Jesús y había caminado con Jesús ya por mucho tiempo. Sí, y Jesús Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús decía, o sea, no me has visto, no sabes, ni tú sabes. Ustedes no saben. Lo que voy a decir es esto: los discípulos, los apóstoles, Pedro no creía que él caminaba, que Jesús andaba caminando en el agua así, no creían, no lo creyeron que cuando venían en el agua. Muchas cosas que hemos estado viendo, que los discípulos tenían su corazón duro y luego no lo entendían. Ahora, nosotros ya tenemos, yo no sé cuánto tengo usted tiempo de seguir a Jesús cerquita, ¿sí? de que le entregó su vida a Cristo, pero no hagamos todo ese tiempo en vano. O sea, yo pienso que hay que hacer conclusiones y paréntesis en nuestra vida y decir: no, yo ya entendí.
Él es Dios. Por eso soy salvo, porque me perdonó, ya lo conozco, ¿verdad? Y tratar pues de no caer en las mismas charcos que antes caíamos, ¿verdad? Porque si nunca aprendemos, primero como, yo no digo que Jesús se va a desesperar y nos va a quitar de la lista, pero sí se ve que sí reniega. O sea, ya tanto tiempo que llevas conmigo, Felipe, ¿verdad? A los discípulos les decía, o sea, ¿cómo no han entendido? O sea, obviamente Él sabe todo, pero eso nos tiene que llamar la atención a nosotros, ¿verdad? No podemos, como ya dije, caer y volver a caer y volver a caer y pensar que eso es que debe de ser. O sea, no debe de ser. Tenemos que aprender, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que, digamos que si decías 10 malas palabras en una hora, ¿qué te parece si empezamos a decir 3? Pero ya no digamos ni una, pues. Es la idea. Pero a buscar ser mejores. Evitar el chisme, evitar las mentiras. A veces que hemos hecho la vida, hemos formado nuestra vida a través de ser mentirosos, ¿verdad? Y pensamos que no es ni tan malo porque pensamos que hasta graciosos somos, ¿verdad? Y de repente cuando ya si encontramos que esto no le gusta a Dios, pues tenemos que llegar al punto donde, ok, ya no voy a hacerlo. Ya no voy a decir eso. Ya no voy a ser así, ¿verdad? Porque ya entendí, pues el Señor quiere que entendamos, nos explica una y otra vez para que nos caiga el 20, para ya no seguir haciendo lo mismo, pues. Acabo Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo puse acá, ¿entendimos lo que está diciendo Jesús? Es la palabra de Dios, no más. Lo demás no, ni siquiera vale la pena pelearla. Si no es lo que dijo Dios, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y que lo que sí dijo Dios nos cambie, ¿verdad? No podemos estar enojados por lo que no dijo Dios. Amén. Ni vale la pena. Entonces, ¿qué dijo Dios? Esto que nos cambie y hay que echarle ganas. Deuteronomio, que está un versículo que está atrás de su hojita, Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, o todos nosotros, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, yo no sé, los invito a que juntos nos animemos para que nos sea más notable amar a Dios, seguirlo, amarlo, adorarlo con como en muchos americanos dicen con el sí, con una adoración que te explote, como estás sorprendido de que está allí y te quiere. Y ese es adorarlo por su majestad. En frente de su hojita, Colosenses 2:20 y 21 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos de este mundo o del mundo, o que serían las mismas, los rudimientos son esas costumbres. Dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques? Sí, de lo que estamos hablando. Si ya somos de Dios y conocemos la verdad, lo otro que nos parecía que era la regla, ya no cuenta si no está en la Biblia. Si ya hemos vuelto a nacer ahora, entonces caminemos con nuestra nueva naturaleza. Y ojalá y nos ayudemos los otros que también ya nacieron de nuevo para que juntos nos animemos pues a vivir la nueva vida adorando al Dios de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias. Poderoso y majestuoso Dios. Maravilloso y único. El Dios verdadero, quien nos ha enseñado la verdad súper clara. Permítanos, Dios gloriosísimo, servirte, adorarte, seguirte, ser uno contigo, depender de ti, esperar de ti. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Déjenme les digo otra cosita, ya para irnos. Una vez una canción, nueva canción. Entonces yo les voy a cantar la de la patita. No. Déjenme les digo lo que vamos a, lo que vamos a cantar, lo que les iba a decir. El 20, estoy nervioso porque el de este sábado que viene al otro vamos a tener